Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que hagan un acto de presencia aquí un lunes en la noche. Es una noche un poco extraña para empezar un ciclo de conferencias. Pero lamentablemente este fin de semana pasado estuvimos en una grabación en nuestro estudio, nuestra escuela anual de Ancla. Estábamos estudiando la profecía de Mateo 24 y las parábolas de Mateo 25. Estuvimos allí miércoles en la noche, todo el día jueves, todo el día viernes y todo el día sábado. Es una actividad que hacemos todos los años. Estudiamos 12 horas total durante el transcurso de esos días, por eso no pudimos empezar esta serie de sábado a sábado. Pero les agradezco por venir un lunes en la noche, que es un día inusual para comenzar un ciclo de conferencias. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al pastor Aguilar, a quien conocí, como mencionó, hace unas cuantas primaveras, allá en la iglesia de Paradise Valley. En ese tiempo estaba empezando un grupo hispano, si me acuerdo bien. Y tuve el privilegio de predicar en inglés, también en español. Un hombre altamente respetado, muy serio en su ministerio. Quiero agradecerle también al hermano César Constante, que es muy constante. Le cuadra muy bien el nombre, muy responsable. Ha hecho mucho para que esta actividad pueda realizarse. También a todo el personal, los diáconos, las diaconisas. Parecen un ejército bien organizado, desempeñando sus actividades. Durante el transcurso de esta semana vamos a estudiar algunas profecías supremamente importantes de la Escritura. Esta serie ya la presenté una vez en la iglesia de la universidad en King, Texas, el año pasado. Pero nunca pudimos producir esta serie profesionalmente como lo estamos haciendo aquí. Hemos traído a nuestro equipo, camarógrafos, hemos traído el camión de producción, hemos traído gráficas, técnicos de sonido, etcétera, para producir esta serie profesionalmente, para que se pueda transmitir por televisión, por radio, y a muchas personas en todas partes del mundo se puedan beneficiar. Así que esta es la segunda vez en realidad que estamos usando el nuevo camión de producción que logramos comprar recientemente. La primera producción fue en Victorville, no el fin de semana pasado, sino el fin de semana anterior. Estuvimos allí viernes en la noche, todo el día sábado y el domingo en la tarde, y fue una gran bendición. Así que gracias por venir. Vamos ahora a pedirle al Señor que nos bendiga en el estudio de su palabra, y entonces vamos a entrar de lleno ya a estudiar nuestro tema de esta noche, que se titula La Gran Cadena Profética. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, en esta noche necesitamos desesperadamente la presencia de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente para que podamos entender, y abras nuestro corazón para que podamos recibir, y nos capacites para compartir este glorioso mensaje. Gracias te damos por todos los que han venido. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada persona reunida acá, cada persona que está viendo el live streaming, cada persona que verá esta programación por televisión y en DVD, que pueda causar un impacto en el alma. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. En la historia de la iglesia cristiana se han propuesto muchos candidatos, como el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño de Daniel 7, y la bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. A través de la historia se han propuesto diferentes candidatos como el cumplimiento
de El cuerno pequeño y la bestia. Entre esos candidatos que se han propuesto está, por ejemplo, Benito Mussolini, el gran dictador de Italia, por ahí a principios del siglo XX. Otros han pensado que posiblemente podía ser Adolf Hitler. Otro candidato que se propuso fue el Ayatollah Khomeini. Aún otros pensaban que podía ser Yasser Arafat. Más recientemente, Henry Kissinger, quien fue secretario de Estado de los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon. Otros pensaban que posiblemente sería Saddam Hussein. Y recientemente vi un video de 1 hora y algo que inclusive decía que posiblemente el cumplimiento del cuerno pequeño y la bestia podría ser Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Resulta obvio, mis hermanos y hermanas y apresadas visitas, que ninguno de estos cumple la profecía del cuerno pequeño o de la bestia. No tenemos que conjeturar, no tenemos que adivinar en cuanto a quién está representado por el cuerno pequeño y por la bestia. Porque la Biblia nos dice claramente cuándo se iba a levantar el cuerno pequeño o la bestia. La Biblia nos dice a dónde se iba a levantar y qué características iba a tener. Así que no hay que adivinar, no hay que conjeturar, porque la Biblia claramente indica dónde, cuándo y las características que iba a tener el cuerno pequeño o la bestia. En esta serie vamos a seguir un estudio disciplinado de estas profecías. Un estudio sistemático, cuidadoso, matemático, sin adivinar ni conjeturar. Vamos a estudiar la cadena profética y espero que puedan venir a todas las presentaciones porque vamos a llevar una hilación en nuestro temario. Es decir, cada tema construye sobre el tema anterior. Así que solo van a tener el panorama completo si vienen a todas las presentaciones, que son 6 que vamos a tener durante el transcurso de esta semana. Vamos a usar un método que se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. La Iglesia Adventista tiene una misión especial, que es ir a todo el mundo. La Iglesia Adventista también tiene un mensaje especial. Ese mensaje se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 12, los mensajes de los 3 ángeles. Pero la Iglesia Adventista también tiene un método especial de estudiar las profecías. No es un método que nosotros le imponemos a las Escrituras, sino que es un método que sale directamente de las Escrituras. Y en realidad, en gran medida, la Iglesia Adventista es lo que es por el método de estudio profético que nosotros usamos. Así que vamos a usar este método que se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. Le voy a explicar qué significa. Significa que las grandes profecías en cadena de la Biblia, como por ejemplo Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 y Daniel 11 y 12, al igual que Apocalipsis 12, 13 y 17, comienzan en el tiempo cuando vivió el profeta que escribió. Luego se describen los eventos que se realizan en cadena y cada una de estas profecías culmina al final de la historia con la venida del Señor Jesucristo. Es decir, estas profecías nos indican cuándo comienza la secuencia y cuándo termina la secuencia y todos los eventos entre un punto y el otro. Es decir, podemos seguir la trayectoria de la profecía, como sabemos dónde comienza la cadena, podemos seguir toda la trayectoria histórica culminando con el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. No hay que adivinar porque podemos seguir los eslabones de la cadena un punto después de otro, culminando con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, quiero dejar muy en claro que en este tema de hoy vamos a hablar de un sistema religioso apóstata.
Todavía no estamos en condiciones para identificar ese sistema apóstata. Pero quiero hacerles muy claro que no estamos hablando de los individuos o las personas que están en ese sistema. Porque en ese sistema hay muchas personas sinceras. Hay muchas personas que aman al Señor Jesucristo. Personas que sirven a Jesús lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen. Vamos a hablar de un sistema. No estamos hablando de todos los individuos que están dentro de ese sistema. Quiero dejar eso muy claro. Si usted pertenece a este sistema y está aquí esta noche, no se sienta aludido, porque no estoy hablando de usted. Estoy hablando del sistema o de la organización en sí. Ahora, un punto que necesitamos entender, y es muy importante, es que las profecías tratan en símbolos. Es decir, que el lenguaje de las profecías no se puede tomar literalmente. Tenemos nosotros que interpretar los símbolos, tenemos que descifrar los símbolos, descodificar los símbolos y ver qué es lo que significan. Así que vamos a notar una profecía esta noche muy bien conocida por muchos adventistas, pero posiblemente no tan bien conocida por algunos de los que están asistiendo aquí esta noche. Les invito a ir en sus Biblias a Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7. Y vamos a estudiar este capítulo, no cada detalle, pero vamos a tener un cuadro completo cuando terminemos de estudiar esta profecía significativa. Vamos a empezar en Daniel el capítulo 7 y el versículo 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Así que Daniel tiene un sueño profético, está dormido. Y entonces cuando se despierta, él escribe lo que él vio en el sueño. Ahora, ¿qué fue lo que vio? Noten el versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora tenemos 2 símbolos en el versículo 2. Tenemos vientos y tenemos el mar. Ahora, no debemos pensar que esto está hablando de un huracán en alguna parte, o que está refiriéndose al Océano Pacífico, aquí al lado de San Diego, porque estamos tratando con símbolos. Los vientos representan guerras. Los vientos representan guerras o conflictos entre naciones. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 3 dice que hay 4 ángeles que están parados a los 4 ángulos de la tierra y están reteniendo los vientos para que no venga la destrucción. Pero dice la Biblia que cuando suelten los vientos, viene un conflicto en el planeta como nunca se ha visto en la historia. Naciones levantándose contra naciones, una contra otra, en una forma como nunca se ha presentado antes. Así que vientos representan guerras. Lo que vamos a ver es que se van a levantar naciones en medio de conflictos y de guerras. Pero ¿qué significa el mar en Daniel 7? Otro símbolo. Vamos en nuestras Biblias a Isaías 17. No pierdan su lugar en Daniel 7 porque vamos a estar allí la mayor parte del tiempo. Isaías 17:12 nos explica qué representa el mar. La Biblia es muy clara. Isaías 17 y el versículo 12. Dice allí: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. ¿Qué representa el estruendo del mar? ¿Qué cosa? Muchos pueblos que hacen ruido. Y luego la segunda parte del versículo dice: y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Qué representan las muchas aguas? El murmullo ¿de qué? De naciones. Entonces, ¿qué representa el mar? El mar representa revoltijo o conflicto entre ¿qué?
entre naciones. Así que Daniel está viendo en el capítulo 7 que los vientos están combatiendo, hay guerras, y en medio de las guerras vamos a encontrar que se van a levantar naciones, y esas naciones van a estar en conflicto. Ahora vamos a notar el versículo 3 de Daniel 7, versículo 3. Ahora Daniel contempla el mar y se da cuenta que del mar surgen 4 bestias. Dice allí en el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Usen su imaginación. Ahora 4 bestias van a levantarse del mar, no todas al mismo tiempo, sino una después de otra, es decir, consecutivamente una después de otra. Ahora surge la pregunta, ¿qué representan estas 4 bestias? Ya hemos mencionado que son naciones, pero no tenemos nosotros que adivinar para saber qué representan. Porque el mismo libro de Daniel nos explica qué representan estas 4 bestias. Vamos a Daniel 7:17, a donde se explica qué representan las 4 bestias. Dice en el versículo 17, estas 4 grandes bestias son, ahora viene la explicación, 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, debemos entender que no son reyes individuales, sino que son en realidad reinos, porque los reinos son gobernados por reyes. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos, pastor, que no son solamente reyes individuales, sino que son 4 reinos? Por 2 razones. Número 1, en Daniel 2, donde habla de la imagen que vio Nabucodonosor, los metales de la imagen, Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Y luego le dice, pero después de ti se levantará otro reino. Así que Nabucodonosor gobernaba sobre un ¿qué? Sobre un reino. Rey y reino son intercambiables. Y luego en Daniel 7:23 dice claramente que la 4ª bestia es un 4º reino que gobernará sobre la tierra. Así que si la 4ª bestia es un 4º reino, las otras bestias también deben representar ¿qué? Deben representar reinos. Ahora, no debe sorprendernos que se usen bestias para representar reinos, porque aún hoy en día las naciones tienen mascotas. Yo pregunto, ¿cuál es la mascota de los Estados Unidos? El águila. ¿Y de México? El águila también, exactamente. ¿Cuál es la mascota de Rusia? El oso, muy bien. ¿Cuál es la mascota de Inglaterra? El león. ¿Cuál es la mascota de la China? El dragón, muy bien. Ve que no es raro que naciones se comparen con bestias, porque aún hoy en día las naciones tienen su mascota. Es decir, estas 4 bestias representan 4 naciones que se iban a levantar una después de otra secuencialmente. Ahora vamos al versículo 4 y vamos a ver la primera bestia. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila, un león que volaba, en otras palabras, un león veloz. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, mejor dicho, antes volaba y ahora dejó de volar. Y dice, y fue levantado del suelo y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y ustedes dicen, ¿qué reino podría representar el león? No tenemos que adivinar. En la antigua Babilonia que construyó Nabucodonosor, en todas las entradas principales de la ciudad de Babilonia habían esfinges de leones. Es decir, Babilonia se identificaba en sus entradas por leones. No solo eso, sino que en Jeremías, el capítulo 51 y el versículo 38, no podemos leer todos los versículos, pero los pueden anotar. En Jeremías 51, 38 y también el capítulo 50 y el versículo 44, dice que Babilonia es un león. Es decir, el profeta Jeremías, que vivió inmediatamente antes que se levantara Babilonia, dice claramente que el león representa el reino de Babilonia. Ahora, el león cuando tenía alas salía para conquistar, tenía corazón de león.
Pero llegó un momento en que se le sacó el corazón de león y ahora le quedó un corazón de hombre. ¿Cuánta valentía tiene un león con corazón de hombre? No mucha. Y en vez de volar para conquistar, ¿qué pasa? Deja de conquistar porque sus alas le son arrancadas. Es decir, Babilonia no iba a gobernar para siempre. Babilonia iba a caer. Es lo que dice la profecía. Ahora, es importante notar entonces dónde comienza la secuencia de Daniel 7. ¿Con qué reino comienza Daniel 7? Con Babilonia. ¿Cuál sería la fecha? Yo pregunto, ¿Daniel vivió en Babilonia? Sí. Daniel 7 comienza, hermanos y hermanas, en el reino donde vivía Daniel. Tenemos el punto de comienzo de la gran cadena profética, es Babilonia. El año 605 a.C. es la fecha del inicio del reino de Babilonia. Pero Babilonia no perduró. Porque nos dice en Daniel 7 y el versículo 5, si tienen sus Biblias ahí, Daniel 7 y el versículo 5, dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Era un oso chueco. Yo no sé si usted usa esa palabra o no. Era un oso que en un lado estaba más alto que en el otro lado. Y tenía en su boca 3 costillas. ¿De qué animal creen ustedes que eran las costillas? Pues del león, lógicamente. Tenía 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora, ¿qué representa esta segunda nación? No cabe duda de que esta segunda nación representa a los medos y a los persas. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Ni siquiera hay que leer los libros de historia para saber eso. Porque el mismo libro de Daniel nos dice que el siguiente reino fue el reino de Medo-Persia. Y usted dice, ¿en verdad? Daniel mismo dice eso en el capítulo 5. ¿Ustedes recuerdan cuando Belsasar estaba celebrando su banquete la última noche de Babilonia? Y los medos y los persas estaban reunidos fuera de la ciudad de Babilonia y se apareció un dedo escribiendo sobre la pared, que era el dedo de un ángel, y escribió, Mene, mene, tekel uparsin, tu reino es partido y es dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche cayó Babilonia y comenzaron a gobernar los medos y los persas. Es decir, Daniel 5 nos dice ya cuál es el oso. Es el reino que conquistó el reino de ¿qué? El reino de Babilonia. Ahora, ustedes notarán que dice que el oso estaba más alto en un lado que en otro. ¿Qué significa eso? Para entenderlo plenamente necesitamos ir a Daniel 8. Ahora, no vayan allá, manténganse en Daniel 7. Yo solamente les voy a describir porque no disponemos del tiempo para leer todos los versículos. Pero en Daniel 7 en Daniel 8 tenemos un carnero. Y ese carnero dice que tiene 2 cuernos, pero uno de los cuernos era ¿qué? Más alto que el otro y el más alto salió de último. ¿Me están captando el cuadro? ¿Lo tienen en su mente? Un carnero, 2 cuernos, uno más alto que el otro y el más alto salió de último. Y usted dice, bueno, ¿qué representa ese carnero con 2 cuernos y un cuerno más alto que el otro? Como el oso estaba en un lado más alto que en otro. Porque el oso tenía 2 lados, pero uno era más alto que el otro. No hay que adivinar. Porque en Daniel 8:20 dice claramente que el carnero representa los medos y los persas. Y ustedes dicen, pero ¿por qué tenía un cuerno más alto que el otro y el más alto salió de último? Muy sencillo, si ustedes miran la historia, ustedes van a encontrar que este reino se componía de 2 reinos en uno, los medos y los persas. Los primeros 2 reyes de esta doble dinastía fueron medos. Después de esos primeros 2 reyes, todos los otros reyes fueron persas. Es decir, el cuerno más alto no salió de primero, sino que salió de último. Así que nosotros sabemos entonces qué representa el oso, un lado más alto que en otro. Los persas llegaron a ser más altos que el reino de los medos. Y sabemos, Daniel 8 dice claramente que el carnero eran los medos y los persas. Así que sabemos que el oso representa el reino que conquistó a Babilonia, Medo-Persia. ¿Está claro? Ahora vamos a nuestro tercer animal, nuestra tercera bestia, Daniel 7 y el versículo 6.
Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo. ¿Es veloz un leopardo? ¿Más veloz que un león? Sí, un leopardo. Oh, pero este era súper veloz porque dice que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Es decir, un leopardo veloz, pero más veloz porque tenía 4 alas. Y luego dice, tenía también esta bestia, ¿qué cosa? 4 cabezas y le fue dado dominio. Y ustedes, bueno, ¿y cuál es este reino representado por el leopardo? No hay que adivinar. Y usted dice, ¿cómo que no hay que adivinar? Hay que ir otra vez a Daniel el capítulo 8. Porque en Daniel 8 tenemos un macho cabrío después del carnero. Y el macho cabrío tiene un cuerno notable en la cabeza. Y luego dice que el cuerno notable es quebrado y en lugar del cuerno que se quebró, ¿salen cuántos? Salen 4 cuernos. Ahora, no hay que adivinar qué significa esto. Porque encontramos en Daniel 8:20 que dice que el cuerno notable en el macho cabrío que atacó al carnero y acabó con el carnero, ustedes lo pueden leer ahí, dice que el cuerno grande era el primer rey. ¿Quién fue el primer rey de Grecia? Alejandro Magno, muy bien. ¿Y qué pasó cuando Alejandro Magno murió? Cuando Alejandro Magno murió, no dejó heredero, no tenía familia para heredar el reino. Y por lo tanto, la historia nos dice que el reino fue dividido en 4 partes. Los 4 reinos en los cuales se dividió este reino fueron las 4 cabezas del leopardo y los 4 cuernos de este macho cabrío. ¿Están viendo el paralelo? Ahora, entonces, ¿cuál es el tercer reino en esta profecía? El tercer reino representa Grecia, no hay que adivinar. El mismo libro de Daniel lo dice. Y ustedes dicen, ¿verdad que Daniel lo dice? Sí. Si ustedes van al versículo 20, dice allí que el macho cabrío con el cuerno notable es su primer rey y dice claramente que es el reino de Grecia. Así que, ¿cuál es el tercer reino? El tercer reino es Grecia. Pero ahí no termina la secuencia. Note lo que dice Daniel 7 y el versículo 7. Hay una cuarta bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, hay un detalle muy importante que vamos a encontrar en la explicación de este versículo que acabamos de leer, y es que cuando esta cuarta bestia se levantó al principio de su dominio, no tenía los 10 cuernos. Los 10 cuernos le salieron después de un tiempo. Así que tenemos la cuarta bestia, le salen 10 cuernos, ya nos vamos a dar cuenta, y luego fíjense lo que sucede cuando están los 10 cuernos. Daniel 7 y el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno que pequeño salía ¿dónde? Entre ellos, es decir, entre los 10. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, arrancó a 3 de los 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojo de hombre, ojos de hombre, y una boca que hablaba ¿qué cosa? Una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, lo que quiero que noten es que esta cuarta bestia tiene 3 etapas consecutivas de dominio. La cuarta bestia, en Daniel 7 por lo menos, tiene 3 etapas consecutivas de dominio. Y ustedes, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Daniel 7 y el versículo 23 y 24, a donde se explica lo que significa la cuarta bestia. Daniel 7, 23 y 24. Aquí viene la explicación. El mismo libro de Daniel nos explica qué significa la cuarta bestia. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? Entonces las bestias ¿qué representan? Reinos, muy bien.
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan, ahora escuchen con cuidado, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Yo pregunto, ¿para que se puedan levantar los 10 ya el reino tiene que existir? Dice, de ese reino salen 10. Para salir los 10 ya el reino tiene que existir. Es decir, la primera etapa es la cuarta bestia sin cuernos. Luego, en algún momento posterior a cuando se levantó, le salen en la cabeza, ¿qué cosa? 10. Pero esa es solo la segunda etapa. Noten la tercera. Sigue diciendo en la última parte del versículo 24, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de los 10 se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes o a 3 reinos, ¿qué va a hacer? Derribará. ¿Tienen claro en su mente que hay 3 etapas de la cuarta bestia? La cuarta bestia sin cuernos. En algún momento posterior a su levantamiento le salen 10. Y luego, después que están los 10, ¿sale qué? Sale un cuerno pequeño. Ahora, ¿qué representa el cuerno pequeño? Tenemos que buscar qué características tiene. Voy a compartir con ustedes 7 características del cuerno pequeño. Pero antes quiero preguntarles, ¿qué reino representa la cuarta bestia? No hay que adivinar. La misma Biblia nos explica cuál es la cuarta bestia. Yo pregunto, ¿qué imperio gobernaba cuando nació Jesús? Roma. ¿Y cuál reino existió antes de que existiera Roma? Grecia. Entonces ustedes se dan cuenta que las 4 bestias representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el imperio ¿qué? Y el imperio romano. ¿Y luego qué va a pasar con el imperio romano? Se va a dividir en 10 reinos, y luego de la cabeza de la cuarta bestia, entre los 10 se va a levantar ¿qué? Un cuerno pequeño. Todas las 3 etapas son etapas de la cuarta bestia. Es decir, son etapas de Roma. Ahora vamos a notar 7 características del cuerno pequeño y luego vamos a ver a qué poder se aplican estas características. Característica número 1. El cuerno pequeño se levanta después que están completos los 10. ¿Están conmigo? Ahora déjenme explicarles qué fue lo que sucedió. El imperio romano se levantó en el año 168 a.C. Y el imperio siguió unido hasta el año 476 después de Cristo. Ese año marcó la culminación de una invasión de tribus bárbaras que vinieron del norte del imperio y se fragmentaron y se dividieron lo que había sido el imperio romano. Hoy en día los países europeos son el fruto de las invasiones bárbaras. En el tiempo del imperio romano había un imperio unido, con un idioma, el latín. Pero cuando las tribus bárbaras vinieron del norte, los anglosajones se colocaron en Inglaterra, los alemanes en Alemania, los lombardos en Italia, etcétera, etcétera. Y estas tribus se parcelaron lo que había sido el imperio romano, dividieron el imperio y hoy hay muchas culturas y muchos idiomas en lo que había sido el imperio romano. Ahora, el último emperador en el imperio occidental romano fue un individuo llamado Rómulo Augustelo. Fue depuesto en el año 476. En esa fecha ya estaban completos los 10 reinos, las 10 divisiones de las que habían traído las tribus bárbaras que invadieron del norte. Es decir, que la primera característica es que el cuerno pequeño tiene que levantarse después de qué fecha. Tiene que levantarse después del año 476, cuando los 10 reinos están completos en lo que había sido el imperio romano. La segunda característica, y esta es obvia, es que el cuerno pequeño tiene que levantarse en Europa. Y ustedes dicen, ¿por qué en Europa? Pues porque los 10 cuernos representan ¿qué cosa? Divisiones del imperio romano. ¿Y a dónde estaba el imperio romano?
En Europa, exactamente. Así que el cuerno pequeño, si se levanta entre los 10, y los 10 son las divisiones del Imperio Romano en Europa, entonces tiene que ser que el cuerno pequeño se levanta ¿dónde? En Europa, pero más específicamente ¿en qué parte de Europa? Tiene que ser en Roma, porque se levanta de la cabeza de la cuarta bestia, y la cuarta bestia es ¿qué poder? Roma. Es decir, tiene que levantarse en Europa generalmente, pero más específicamente ¿dónde? En Roma. Tercer lugar, tiene que arrancar a 3 de los 10 cuernos. Es decir, cuando se levantan de esas 10 divisiones que causaron las invasiones bárbaras, el cuerno pequeño cuando se levanta tiene que arrancar 3 de esos 10 cuernos. Es decir, después del año 476, tiene que levantarse en Europa Occidental, en segundo lugar, particularmente en Roma. En tercer lugar, tiene que arrancar a 3 de los reinos en que fue dividido el Imperio Romano. Ahora, las últimas 4 características se mencionan en Daniel 7 y el versículo 25. Dice allí en el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Apocalipsis identifica esas palabras como blasfemias. Vamos a estudiar Apocalipsis 13 mañana, los primeros 10 versículos. Ahí dice que la bestia hablaba grandes cosas y blasfemias. Es decir, el cuerno pequeño, las grandes palabras son blasfemias. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Esa es la característica número 4. A los santos del Altísimo quebrantará. Esa es la característica número 5. Iba a perseguir a los fieles de Dios. La característica número 6 es que este cuerno iba a pensar inclusive que podía cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y finalmente, número 7, dice que el cuerno pequeño iba a gobernar ¿cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Nos da la longitud de su dominio. Así que 7 características. 1, después del año 476. 2, en Europa Occidental, más particularmente en Roma. 3, tiene que arrancar a 3 de los 10 reinos. 4, tiene que hablar blasfemias contra Dios. 5, tiene que haber sido un poder que persiguió a los que eran fieles a Dios. 6, es un poder que dice que pudo cambiar la ley de Dios. Y 7, gobernó por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, antes de identificar qué representa el cuerno pequeño, vuelvo otra vez a hacer una aclaración muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros vamos a identificar este sistema. Es un sistema, una organización. No estoy hablando de personas individuales dentro del sistema. Quiero hacer eso muy claro, porque hay gente que yo conozco que está en este sistema que ama a Dios y le sirve lo mejor que puede. Y yo creo que Dios acepta su mejor servicio porque no conoce mejor. Es decir, no estamos hablando de personas específicas, estamos hablando de un sistema apóstata. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo puede usted decir que el sistema es apóstata y decir que los individuos en el sistema no son apóstatas? ¿Acaso los que están en el sistema no son parte del sistema? La respuesta a esa pregunta es no. Hay mucha gente que está en el sistema que no son apóstatas con el sistema. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Tal vez les puedo dar un ejemplo. Un ejemplo que presenta la Sagrada Escritura sobre esto. Ustedes recuerdan en la época del Señor Jesucristo la situación o la condición en que estaba el pueblo judío. Yo pregunto, ¿la iglesia judía de la época de Jesús estaba en una condición apóstata? Completamente apóstata, mis hermanos y hermanas. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso que era apóstata? Mire, el Sanedrín se reunió varias veces para condenar a Jesús a muerte. Yo diría que eso es apostasía. Persiguió a los apóstoles. Los sacerdotes y los teólogos de la iglesia judía apóstata se habían corrompido y pronunciaron un decreto de muerte contra Cristo y contra los apóstoles. Se basaban plenamente en las tradiciones humanas y no en la palabra de Dios. Y saben que Jesús denunció con firmeza esta apostasía. Jesús se refirió a los líderes de este sistema apóstata
con nombres no muy halagadores. Les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, guías ciegos, asesinos, generación de víboras y serpientes. Óigame, esos fueron los nombres que le dio Jesús a los líderes de este sistema. Pero escuchen bien, no todos los que estaban en el sistema eran apóstatas, porque en el sistema se encontraba, por ejemplo, los 12 apóstoles. Eran parte del sistema, estaban en el sistema, pero no eran apóstatas. En el sistema estaba Nicodemo, que llegó a ser un gran seguidor de Jesús. En el sistema estaba José de Arimatea, quien le dio un sepulcro a Jesús para ser sepultado. En el sistema estaba el sabio Gamaliel, que dijo, no maten a Pedro y a Juan, porque si esto es de Dios, no lo van a poder detener. Si no es de Dios, va a desaparecer solo. Inclusive en ese sistema se encontraba Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Es decir, aunque el sistema era apóstata, tenía personas en el sistema que en realidad eran sinceros y cuando fueron llamados salieron del sistema y se unieron al cristianismo, se unieron a la iglesia de Dios. Y en Hechos 6 y el versículo 7 dice que después del Pentecostés una muchedumbre de sacerdotes inclusive abandonaron este sistema apóstata y se unieron a la iglesia cristiana. Así que en esta noche vamos a identificar este sistema. No se sienta aludido si usted está en este sistema, porque yo creo que si usted está aquí es porque sincero de corazón, ama a Dios. Tal vez no conoce todo lo que vamos a compartir esta noche, pero lo que voy a compartir es por amor a ustedes, no es porque les tengo odio o porque no los quiero, sino porque la verdad es supremamente importante, mis queridos hermanos y amigos. Ahora vamos a ver entonces qué sistema cumple la profecía del cuerno pequeño. Hay un solo poder, mis queridos hermanos y hermanas, que cumple esta profecía, y es el papado romano. No dije la iglesia católica como iglesia, no. Estoy hablando del papado, que es una unión de la iglesia con el Estado. Esto lo vamos a estudiar en noches subsiguientes. Vamos a ampliar mucho más este asunto. El cuerno pequeño representa el sistema papal. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo puede decir eso? Bueno, hay que mirar las características para ver a qué sistema le cuadran las características. Vamos a examinar cada una de las 7. El Imperio Romano, como yo les mencioné, quedó dividido en el año 476, cuando el último emperador fue depuesto en el Imperio Occidental Romano, su nombre, Rómulo Augustelo. ¿El papado será que se levantó después del año 476? Sí, mis hermanos y hermanas. En el año 538, el emperador Justiniano, quien ahora gobernaba en el oriente, se había ido del occidente, de lo que había sido el Imperio Romano, se había ido a Constantinopla, dio un decreto de que el obispo de Roma o el papa debía ser soberano de todas las iglesias en el oriente y también en el occidente. Es decir, después del año 476, el papado por decreto imperial en realidad ascendió al poder. 538 es después del año 476. Yo pregunto, ¿el papado tiene su sede en Europa Occidental? Esa es la segunda característica. ¿Es un poder romano, sí o no? ¿Cuál es el nombre de esa iglesia? Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es su localidad geográfica? Roma. ¿Cuál es su idioma oficial? Latín. ¿Qué clase de números usa? Números romanos. Mucha de su religión viene del paganismo del Imperio Romano. Por ejemplo, la observancia del domingo, el día del sol, no viene de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que se debe observar el domingo, el día del sol. La Biblia dice que debe ser el sábado. Pero el papado heredó del paganismo romano el día de reposo del domingo. Si ustedes van al Vaticano,
La arquitectura es ¿qué cosa? ¿Arquitectura moderna? No, es arquitectura ¿qué? Romana. Es más, ¿saben ustedes cómo se llamaba el emperador? Uno de los nombres era Sumo Pontífice, Pontifex Maximus. Yo pregunto, ¿el Papa heredó ese título también? ¿Se le llama Sumo Pontífice o Pontifex Maximus? Sí. Yo podría tomar tiempo para leer montones de citas de historiadores, tanto protestantes como católicos, que dicen claramente que el papado heredó lo que había sido los remanentes del Imperio Romano. Es decir, la primera característica se levantó después del 476, la segunda característica es que se levantó en Europa Occidental, más específicamente en Roma. Ahora, ¿qué diríamos de la tercera característica? ¿Será que el papado arrancó a 3 de los 10 reinos en que se había dividido Europa? Sí, señor. Entre los reinos de Europa había 3 reinos que eran heréticos, es decir, eran rebeldes a la iglesia de la época. Esos 3 reinos enseñaban que Jesús no era eterno Dios, sino que el Señor Jesucristo fue un ser creado, la primera criatura de Dios. Se conoce como el arrianismo. Y la iglesia romana apeló a los emperadores para que desarraigaran a estos 3 reinos rebeldes. En el año 493 cayeron los érulos. No hay una sola nación en Europa que descienda de los érulos, porque Daniel 7 dice que iban a ser arrancados de raíz. Luego en el año 534 cayeron los vándalos. Tampoco hay ningún reino en Europa que descienda de los vándalos, fueron arrancados de raíz. Y finalmente en el año 538 los ostrogodos sufrieron una cruel derrota y nunca recobraron la fuerza, fueron arrancados de raíz también. No hay ninguna nación en Europa que venga de los ostrogodos. Es decir, tal cual lo dice la historia, el papado, apelando al poder civil del Imperio Romano, arrancó a 3 de los 10 cuernos. Ahora, ¿qué diríamos de que este poder habla blasfemias contra el Altísimo? Bueno, necesitamos entender qué es blasfemia. Hoy en día, cuando nosotros oímos la palabra blasfemia, decimos, eso es una persona atea que levanta la mano en alto y desafía al Dios viviente. No debemos definir blasfemia como lo define el diccionario en el siglo XXI. Lo que tenemos que hacer es definir blasfemia como lo define la Biblia. Ahora, ¿cómo define la Biblia blasfemia? La Biblia define blasfemia en 2 formas. Número 1, cuando un hombre dice que tiene poder para perdonar pecados. Cuando un ser humano dice que puede perdonar pecados, eso es blasfemia. Segundo, cuando un ser humano dice que es el representante de Dios en la tierra, eso es blasfemia según la Sagrada Escritura. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos a Marcos, el capítulo 2 y el versículo 7. Marcos, el capítulo 2 y el versículo 7. Jesús le acaba de decir a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora, Jesús sí podía perdonar pecados porque era Dios. Pero los judíos creían que él era un mero hombre. Y por lo tanto, noten de qué lo acusan por perdonar pecados. Dice Marcos 2, 7, que los enemigos de Jesús dijeron, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo quién? Sino solo Dios. ¿Por qué acusaron a Jesús de blasfemia? Porque dijo que podía ¿qué? Perdonar pecados. Entonces yo pregunto, ¿el cuerno pequeño iba a pensar que podía perdonar pecados? Siendo un sistema humano, ¿cómo no? Ahora, note lo que dice Juan 10 y el versículo 30 al 33. Juan 10 y el versículo 30 al 33. Cualquiera que dice que es el representante de Dios en la tierra, también blasfema. Yo pregunto, ¿Jesús era el representante de Dios en la tierra, sí o no? ¿Cómo no? Era el representante del Padre. Ahora, fíjense lo que dice Juan 10, 30 al 33. Jesús hizo una declaración revolucionaria. Yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Es decir, cuando un mero hombre dice que puede perdonar pecados y cuando dice que es Dios en la tierra o el representante de Dios en la tierra, eso es blasfemia. Yo pregunto, ¿el papado dice que tiene poder para perdonar pecados? Ustedes saben que sí, las iglesias están llenas de confesionarios. ¿Y a quién le confiesan los pecados los fieles de la iglesia católica? Le confiesan los pecados al sacerdote, a un sacerdote humano, y el sacerdote dice: ego te absolvo. Es decir, yo te perdono. El sacerdote dice que puede perdonar pecado. Y ustedes saben que Francisco I ha proclamado el año de la misericordia. Y ha dicho que mujeres, inclusive que abortaron bebés, si se arrepienten de verdad, pueden ir a su sacerdote y el sacerdote les va a absolver del pecado del aborto. Un mero hombre diciendo que puede perdonar pecados. Ahora yo pregunto, en la teología de la Iglesia Católica enseñan que el Papa es el representante de Dios en la tierra. Ustedes saben que eso es así. No solamente eso, sino hay declaraciones de la Iglesia Romana a donde dicen que el Papa es Dios en la tierra. La Biblia dice que eso es blasfemia, mis queridos hermanos y hermanas. El cuerno pequeño entonces habló blasfemias contra el Altísimo. Significa el papado dice que puede perdonar pecados y dice que tiene el representante de Dios en la tierra. Luego la siguiente característica, la número 5, es que el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica, más particularmente el papado, persiguió a los que no estaban de acuerdo con la Iglesia durante las edades oscuras, durante la Edad Media? ¿Persiguió? ¿Han oído ustedes hablar alguna vez del santo oficio de la Inquisición? Si quieren saber cómo funcionó la Inquisición, pueden leer las obras de Juan Antonio Llorente, un miembro de la Inquisición, que escribió varios volúmenes describiendo la Inquisición en España, el número de personas que fueron muertas por la Iglesia porque no estaban de acuerdo con la teología y con las prácticas de la Iglesia. Es más, recientemente, el Papa Francisco I visitó la ciudad de Torre Pellice en el norte de Italia. ¿Ustedes saben por qué es famoso Torre Pellice? Porque ahí es la sede donde están los descendientes de los valdenses. ¿Han oído hablar de los valdenses? El grupo más perseguido por la Iglesia romana durante las edades oscuras. Y Francisco I fue y se reunió en la iglesia principal de los valdenses y les pidió perdón por las persecuciones de la Iglesia romana en contra de ellos. Y antes de eso, el Papa Juan Pablo II, escribió una larga carta pastoral a donde también le pidió perdón a los protestantes por las persecuciones que la Iglesia romana había lanzado en contra de los fieles de Dios. Ahora, saben ustedes, la Inquisición funcionó en 3 países latinos. Funcionó en Colombia, en México y en Perú. Hace varios años visité Perú por primera vez. Un lugar que siempre había querido visitar era el Palacio de la Inquisición, allí en Perú, en Lima. Así que le pedí a los que me habían invitado que me llevaran allá al centro de Lima, a la Plaza de Armas, para poder visitar el Palacio de la Inquisición. Fue algo impresionante para mí. En realidad uno entra al Palacio de la Inquisición y después de caminar un rato uno mira a la derecha y hay un mural inmenso allí de un auto de fe en la Plaza de Armas. Y ahí está pintado en la pared, en este mural, un individuo que está amarrado en la estaca y lo están quemando vivo. Y el guía tranquilamente decía, bueno, los que no estaban de acuerdo con la teología y las prácticas de la iglesia, lo amarraban a una estaca, le ponían leña alrededor y lo quemaban vivo. Él mismo decía eso. Y luego nos condujo a través de la cámara de la tortura. Ahí hay implementos, hay muestras de implementos que usaban para torturar a los que no estaban de acuerdo con la teología y las prácticas de la iglesia. Yo me quedé impresionado al ver
Cuando uno entra, uno mira primero al lado derecho, luego entonces en el otro lado, y en el otro lado antes de salir están todos los implementos que se usaban para torturar a la gente solamente porque no creían como creía la iglesia, solamente porque no practicaban lo que practicaba la iglesia. Eso no se puede borrar de la historia. El papado fue un poder perseguidor y la profecía dice que iba a perseguir a los santos del Altísimo. Y ustedes dirán, bueno, pero el papado dice que ha cambiado la ley de Dios. ¿Cómo no? Déjenme mencionar dos formas en que ha procurado hacerlo. Si ustedes van a la Biblia católica, ustedes van a encontrar que el segundo mandamiento está en la Biblia católica. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, el segundo mandamiento de la Biblia católica dice, no hagas imágenes y no te inclines ante las imágenes. Pero si van a los catecismos de la Iglesia Católica, que es lo que se le enseña a los creyentes, los niños y los adultos que se convierten al catolicismo, ustedes van a encontrar que en los catecismos desaparece el segundo mandamiento. No está. Y claro, si usted saca un mandamiento, usted termina con 9 y todo el mundo sabe que son 10. Entonces lo que hace la Iglesia romana es, como sacan el segundo mandamiento, entonces dividen el 10º mandamiento en 2. Y dicen el 9 es no codiciarás los bienes de tu prójimo y el 10 no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero mis hermanos y hermanas, codicia es un solo mandamiento, no son 2. Pero como sacan el segundo en los catecismos, el resultado es que terminan con 9 y tienen que dividir el 10º mandamiento en 2. Yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que en los catecismos no aparece el segundo mandamiento? Porque si le están enseñando a un niño el catecismo y está el segundo mandamiento, el niño va a decir, pero ahí dice no te hagas imagen ni te inclinarás a ella, ¿y por qué tenemos tantas imágenes en la iglesia? Entonces no conviene. Y por eso se desenfatiza ese mandamiento. Pero el más grande cambio, mis hermanos y hermanas, que ha hecho la iglesia romana en la ley de Dios es que ha pensado que podía cambiar el día de reposo que Dios estableció en la creación, que reconfirmó en el 4º mandamiento, que Jesús guardó y que los apóstoles guardaron. El santo sábado del Señor, el 7º día de la semana, la Biblia dice que es el sábado de Jehová tu Dios. Pero la iglesia romana, ¿qué día dice que es el día de reposo? Dice el domingo es el día de reposo. Y el Papa Francisco I recientemente ha adoptado 3 causas que son causas con las cuales concuerda casi todos los líderes del mundo. Número 1, eliminar la pobreza del planeta para el año 2030. Número 2, resolver el problema del cambio climático. Y número 3, salvar la integridad de la familia. Y las 3 cosas las ha conectado con el domingo. Por ejemplo, él dice, la integridad familiar. Ay, la familia trabaja tan duro durante la semana, no tienen ni un momento ni siquiera para relacionarse como familia, no tienen tiempo para adorar ni nada. Necesitan un día de la semana para adorar como familia. ¿Y a que no adivinan qué día es ese? El domingo. Y luego dice, el problema del cambio climático es algo muy serio. Hay que salvar el planeta, hay que darle un día de descanso, aunque sea el planeta. ¿A que no adivinan cuál día es? El domingo. Y luego entonces dice, ay, los pobres, los capitalistas lo tienen todo pisoteado, trabaja 7 días a la semana, no tiene días para descansar. Los pobres necesitan un día de reposo. ¿A que no adivinan cuál es el día de reposo? El domingo. Y yo no estoy especulando, lo ha dicho él. Públicamente ha dicho que esas 3 causas están conectadas con el domingo. Pero ustedes me perdonan, mis hermanos y hermanas, en realidad el día para descansar, los que están trabajados y cargados, es el sábado. El día para dejar descansar la ecología es el sábado. El día en que la familia debe reunirse es el sábado, porque Adán y Eva fueron creados el 6º día y el 7º día fue el día de la familia. Así que esta idea de que el domingo es el día de reposo es algo que ha sido cambiado por la iglesia romana. Entonces yo pregunto, ¿con qué sistema se cumplen estas características? Con el poder papal. Tenemos una última característica. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar este cuerno pequeño? Tiempos
y la mitad de un tiempo. Y dice, pastor, eso sí es raro. ¿Qué es eso? Bueno, primero definamos qué significa la palabra tiempo. Tiempo es año. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Porque Daniel mismo nos dice. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor enloqueció? Cuando Nabucodonosor enloqueció, Dios le dijo, 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Qué significa eso? ¿7 qué? 7 años. Tiempo es años. Ahora, tiempo es un año. Tiempos sin calificativo significa 2. Es el dual. Van 3. Y medio tiempo sería ¿qué? La mitad de un año. Entonces, ¿cuántos años son? 3 años y medio. Pero ahora escuchen bien. ¿Es tiempo literal o es tiempo simbólico? Simbólico. ¿Cómo saben que es simbólico? Bueno, por ejemplo, si yo fuera a irme de San Diego, si fuera a volver en 3 años y medio para darles una serie, yo le digo, hermanos, no se preocupen que yo regreso en tiempos y la mitad de un tiempo. Dice, pastor, esa no es la clase de idioma que usa, es terminología simbólica. Todo en Daniel 7 es simbólico. El león es simbólico, el oso es simbólico, el leopardo es simbólico, el dragón es simbólico, los 10 cuernos son simbólicos, la boca que tiene el cuerno pequeño es simbólico, los ojos que tiene son simbólicos, todo es simbólico. Pero el tiempo no es simbólico, es literal. Así dicen algunos. No. El tiempo es simbólico. Y mañana vamos a estudiar, Dios mediante, esta última característica para luego introducir Apocalipsis capítulo 13. Y es que 3 años y medio realmente representa 1260 días y en las profecías un día equivale a un año. Es decir, este poder iba a gobernar 1260 años. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Ahora no se pierdan mañana, porque mañana vamos a estudiar. Vamos a empezar con tiempo es la mitad de un tiempo. Les voy a comprobar bíblicamente lo que les estoy diciendo. Y luego vamos a entrar a estudiar Apocalipsis, el capítulo 13. Y los versículos 1 al 10. Fascinante. Vamos a encontrar que la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Pero Apocalipsis 13 va a añadir detalles que no están en Daniel 7. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Muy bien. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias porque nos has mostrado la cadena profética. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, los 10 reinos y luego el cuerno pequeño, el poder papal, que nos lleva hasta 1798. Gracias porque no nos has dejado a oscuras. Gracias porque sabemos dónde estamos en el curso de la historia profética. Te ruego, Señor, que continúes bendiciendo nuestro estudio, que podamos entender que estamos viviendo en el último remanente del tiempo y que podamos prepararnos para lo que pronto estallará en este mundo. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería mencionarles que hemos traído algunos materiales. Si ustedes desean adquirir algunos materiales a la salida, pueden conseguirlos. Vamos a pedir al hermano que clausure la reunión.